Les voy a invitar a que abramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, versículo 22 en adelante, leemos la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, versículo número 22 en adelante. Tomaremos ahí la lectura de la palabra del Señor para la meditación de esta mañana. Lo leemos rápido. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya hemos orado, hermanos, pueden tomar sus asientos en esta mañana. Características del genuino compromiso misionero es el tema de esta mañana. Características del genuino compromiso misionero. Cuando hablamos, hermanos, de hacer misiones, pensamos nosotros en ir a otros países, a culturas que no conocemos, o si bien es cierto dentro de nuestro país, pero a otros lugares lejanos, podríamos decir, ajenos al territorio, al contexto donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos. Sin embargo, bíblicamente hablando, el orden para hacer misiones comienza justamente haciendo misiones en el lugar donde nosotros habitamos. Comienza, hermanos, a surtir algún tipo de efecto el trabajo en el lugar donde nosotros estamos ubicados, con las personas que nos rodean y justamente con las personas más cercanas a nosotros. No podemos ir a tierras lejanas si antes no comenzamos a hacer la obra del Señor en lo que sería nuestra Jerusalén. Cuando el Señor Jesús da la promesa del Espíritu Santo a los discípulos, les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. No comienza en Judea ni en Samaria, los primeros serán testigos en Jerusalén, en el lugar donde ellos están, en el sitio donde ellos están ahorita ubicados, en el aposento alto, en Jerusalén. Es ahí donde ellos comenzarán a ser testigos, a dar testimonio, que esa palabra tiene que ver mucho con la palabra que el apóstol Pablo está usando en el pasaje que hemos leído, porque dice: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todo gira en torno a ser testigos del Señor, a dar testimonio con nuestras palabras y con nuestras acciones, logrando así la evangelización del mundo. La evangelización del mundo es una tarea que no ha sido delegada a los ángeles, que no ha sido delegada a seres celestiales, que no ha sido, hermanos, delegada al Espíritu Santo, a pesar de que juega un papel importante, pero directamente los responsables de la evangelización del mundo somos la iglesia del Señor. Somos nosotros los responsables, los llamados, los encargados de evangelizar al mundo, de cumplir con lo que llamamos la gran comisión de Jesucristo. Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermano, hay un llamado de Dios para ir y predicar el Evangelio. Ahora, esto conlleva el hacerlo desde nuestra Jerusalén, el comenzar a predicar el Evangelio
familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con las que más nos relacionamos, a través de nuestras palabras, repito, y a través de nuestra vida práctica. Uno puede evangelizar a las personas con palabras, pero lo que más convence no son tanto las palabras, sino los hechos, las acciones. Por eso es que el libro del que hemos leído no se llama Pensamientos de los Apóstoles, no se llama Teología de los Apóstoles, no se llama Conocimiento de los Apóstoles, se llama Hechos de los Apóstoles. Porque aquí podemos medir a través de las actitudes de ellos el testimonio de Jesucristo que estaban compartiendo. Y lo veíamos en buena parte el domingo pasado. Esto vendría a ser como la segunda parte de lo que hablábamos el domingo pasado. Estos que trastornan el mundo, estos que predican el Evangelio con palabras, pero además hay una confirmación de poder en lo que hacen. Hoy esta mañana, vamos a ver algunas características entonces de ese compromiso que nosotros hoy en día, como iglesia del Señor, deberíamos también tener presente. Aleluya. Nosotros como iglesia nos estamos preparando. Ya esta semana comenzamos a prepararnos espiritualmente para la actividad que tenemos en diciembre. Eso conlleva un compromiso de cada uno de nosotros. Los amigos no van a venir por casualidad. Ese es un trabajo que nos corresponde hacer a usted y a mí, del cual todos nosotros debemos formar parte. Y cuando Pablo escribe estas palabras, o más bien recita estas palabras, son escritas por Lucas, hermano, justamente en la despedida de su tercer viaje misionero. Es cuando Pablo, después de estar durante alrededor de 3 años con los hermanos de Éfeso, finalmente ha viajado, hermanos, a Mileto. Y en Mileto el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos, hermanos, cumpliendo así casi ya el final del ministerio misionero de Pablo en libertad. Digo en libertad porque Pablo seguirá haciendo misiones en prisión. Lo seguirá haciendo. Eso lo vemos casi en el final del libro, de Hechos de los Apóstoles. Pero yo le podría mencionar, en cadenas, Pablo evangelizó a Festo. En prisiones, encadenado, Pablo evangelizó a Agripa. Y fue Agripa el que le dijo, por poco me persuades para ser cristiano. Están en prisiones. Y finalmente ya al cierre de Hechos de los Apóstoles vemos a un Pablo guardando prisión domiciliar en Roma, y que ahí, estando en prisión domiciliar, van las almas esperando escuchar palabra de Dios al lugar donde Pablo está preso. Es en ese tiempo cuando Pablo también escribe la mayor parte de epístolas, de cartas que encontramos dentro del Nuevo Testamento. Pero no quiero entrar tanto allá. Quiero hablar más bien de la perspectiva que el apóstol Pablo tiene en cuanto al compromiso que tenemos que tener nosotros en cuanto a las almas. En primer lugar, el apóstol Pablo dice en el versículo 22, todos los elementos que voy a mencionar están dentro de los 2 versículos que hemos leído. En primer lugar dice Pablo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Esa es la primera parte. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Diga conmigo, visión. El primer elemento de un compromiso misionero es visión. Y no estoy hablando de una visión meramente que tenga que ver con una revelación sobrenatural de Dios, aunque la visión siempre tiene algo de sobrenatural. Pero nos referimos a una visión que nace en ver las cosas como Dios las ve, en tener la mente de Cristo, en tener la visión de Dios, al analizar una necesidad y estar comprometido con ver las cosas de la manera como Dios las ve.
Visión es lo que recibió Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Moisés está pastoreando ovejas, está ocupado, y de repente ve una zarza que arde, que se le aparece y la zarza no se consume. Y dentro de la zarza hay una voz que le dice: yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y te he elegido a ti para que vayas a Egipto y con el brazo de mi poder, con el brazo de mi fuerza, libertes a mi pueblo que está esclavizado. Esa es la visión. Hay una necesidad, hay un pueblo esclavizado, hay un pueblo que está bajo el yugo egipcio, y hay una visión de Dios para que el hombre de Dios, en este caso Moisés, y vemos la insuficiencia de Moisés, las dificultades de Moisés, hermanos, vemos algunas carencias de carácter en Moisés, tanto que Moisés le dice: yo creo que es mejor Aarón, le dice Moisés. Yo creo que es mejor Aarón, haría un mejor trabajo que yo. No, le dice el Señor, es que a ti te he escogido. Tú eres el responsable. Ahí hay una visión. Hermano, tener visión es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tener visión es ver con los ojos de Dios. Esa visión nos llevará a hacer locuras. Como a Noé, que comenzó a construir un arca cuando nunca había llovido. Esa es visión. Dios le dijo: vas a construir un arca, y Noé dijo: está bien, yo lo hago. Amén. Visión es lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió y comenzó a caminar como un nómada, como una persona, hermano, que no tenía hogar, andando en el desierto durante toda su vida, obedeciendo a la visión de Dios. Pero uno de los ejemplos, hay tantos ejemplos de visión en la Biblia, pero quizás el ejemplo más poderoso en cuanto a la visión es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va camino a Damasco con un propósito claro, una visión humana. Cuando hablamos de visión, es lo que queremos alcanzar, hacia dónde vamos. Pero esta visión humana debe apegarse a la visión de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hermano, dice uno de los profetas menores que donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Cuando la iglesia del Señor pierde la visión y nos reunimos solamente por reunirnos, venimos al templo un domingo más porque hay que ir como si fuéramos religiosos. Hay una semana más de oración y estamos acá sin propósito alguno. Ayunamos sin propósito alguno. Estamos perdiendo la visión. Todo lo que hacemos en el Señor debemos de hacerlo con una visión. Si vamos a orar, hay que hacerlo con una visión evangelística. Si vamos a ayunar, hay que ayunar con un propósito evangelístico. Que Dios salve las almas, que el Señor toque la vida de los amigos, que quebrante el corazón de los perdidos, porque eso no proviene de voluntad humana. No son engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad del Dios eterno. Entonces debemos entender la visión. Y Pablo va con una visión: matar cristianos. Esa es la visión de Pablo: matar cristianos. Y cuando va camino a Damasco, no sabemos en qué va Pablo. Algunos dicen que iba en caballo, se cayó de caballo, la Biblia no dice eso. Solo sabemos que iba camino a Damasco y que de repente una luz le rodeó. Esa luz era tan fuerte que inmediatamente el apóstol Pablo cayó a tierra. Cayó a tierra. Cuando cayó a tierra, también inmediatamente perdió la vista. Eso tiene una explicación simbólica. El perder la vista en el sentido literal es dejar de ver las cosas como Pablo las quería ver para comenzar a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Hermano, ver las cosas a nuestra manera nos trae dificultades con el Señor, porque nosotros centramos nuestra vista en las dificultades que hay. De ahí que la gente dice: mire, es que para eso evangelizar, donde yo vivo, la gente es dura.
y donde la gente blandita el poder del Evangelio. No siempre hay resistencia del hombre al poder de Dios. Es que la obra de salvación, por eso es un milagro. La obra de salvación es darle vida a lo que está muerto. ¿Acaso no es eso lo que pasó con nosotros? Dice Pablo, Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. El corazón del hombre, los pensamientos del hombre, dijo Jesús, van siempre continuamente al mal. Solamente Dios puede cambiar la mente, el corazón, transformar la vida del hombre. Pero para eso necesitamos nosotros tener la visión de Dios, ver las cosas como Dios la ve y hacer la obra de Dios en base a esa visión que Dios tiene. Dios le quita la mente a Pablo en un sentido espiritual. La visión de él es quitada, es entenebrecida su visión. Y Pablo, muy inteligentemente, cuando está derribado, hace dos preguntas que reúnen la visión. Las preguntas que hace Pablo son: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Pero cuando le está diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, encontramos ahí de forma literal la fuente de visión espiritual. La buena visión no depende de estrategias humanas. La buena visión debe depender única y exclusivamente de Dios. Cuando Dios da la visión, Él provee los recursos. Cuando Dios da la visión, Él se encarga de poner todo en orden para que sea funcional. Él se encarga de ordenar cada pieza en su lugar, hasta como endurecer el corazón del faraón como lo hizo en Egipto. Dios se encargará de ponerlo todo, de hacerlo todo, con tal que la visión que Él ha dado, la meta, el propósito que Él ha dado, se logre con las propias fuerzas de Dios. Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la visión entonces tiene autor. ¿De dónde viene la visión? De Dios, de Cristo. Yo soy Jesús. Y la segunda parte de la visión es, la primera es la fuente, y la segunda parte de la visión es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, la visión, como Pablo dice acá, voy a dejar eso de que quieres que yo haga porque ya lo voy a tocar adelante. Pero entonces la visión Pablo la ve de una forma bastante especial. Y Pablo ve la visión como algo que nos ata. Amén. Como algo que nos amarra. Como algo que nos liga. Amén. Algo que nos une. Como Pablo lo dice: ahora yo ligado en espíritu, ligado en espíritu, amarrado en espíritu, atado en espíritu. Pero estamos hablando de estar atado a la visión de Dios, de estar amarrado a la visión de Dios, de estar unido a la visión de Dios. Ligado es algo que no se puede separar. Es decir, hacer, hermanos, más bien, tan nuestra la visión de Dios, que es parte de nuestra vida. Esto nos llevará a que no importa lo que tengamos que sufrir por la visión, a que no importa lo que tengamos que padecer por la visión, a que no importa los señalamientos que se nos hagan por causa de la visión. Estamos ligados en espíritu a esa visión. Como lo pasó Noé. A Noé se burlaron de él. De Noé dijeron que estaba loco, que nunca había llovido, pero Noé seguía creyendo a la visión de Dios. De Pablo se dijeron tantas cosas, pero Pablo tenía clara una visión. Juan el Bautista, hermanos, cuántas cosas podríamos hablar de él y de todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Todos ellos tuvieron una visión.
Y esa visión le llevaba a estar atados, amarrados, a sufrir por la causa de Cristo. Y como lo decíamos el domingo pasado, hasta sentirse privilegiados por haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo, como pasó por los apóstoles. Esa es nuestra la visión. Es atarnos a la visión. ¿Qué tan parte se siente usted de la visión de Dios? Del evangelizar, del predicar, del anunciar las buenas nuevas. ¿Qué tan comprometidos nos sentimos con eso? O sentimos que, bueno, mire, yo ya soy salvo, yo ya recibí a Cristo, el buey que tiene sed que busque el agua. Primera de Aragán 5:12. Ese es el Aragán que no quiere predicar, que no quiere evangelizar. Entonces, él se inventa esto, como dice, allá todo, grande es el templo. De lejos se ve el templo. Que vaya, si necesita de Dios, que vaya. No, hermano. ¿Y cuándo ha visto usted, literalmente, sin el poder de Dios, literalmente, humanamente hablando, que un muerto se levante de la tumba y vaya a buscar auxilio? Ese es el poder de Dios. Pero es el poder de Dios a través de los hombres de Dios que creen en la visión de Dios. Como Ezequiel, cuando está haciendo una locura en aquella visión, él dice: oh hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y Ezequiel comenzó a profetizar. Y los muertos se comenzaron a levantar. Hermano, el profetizar en el Nuevo Testamento es compartir, es recitar, es repetir las buenas noticias de salvación. Es decirle al pecador de que se avecina destrucción y grande lamento para esta humanidad, pero que todavía en Jesús hay esperanza, que la infelicidad del mundo puede ser suplida solamente con la felicidad que Cristo ofrece, que el remedio para el pecado, para la maldad es Cristo Jesús, que Él murió por el pecador para que el pecador no tenga que morir eternamente. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Esa es tarea de nosotros. Para eso hay que amarrarnos a la visión. Esto me lleva a lo segundo, el segundo elemento que lo encontramos ahí. Pablo tiene clara la visión, sabe hacia dónde va, porque él dice: yo no sé para dónde voy, no. Dice: yo voy, ¿para dónde? Para Jerusalén. Él tiene claro para dónde va. Eso es visión. O sea, la iglesia del Señor, el liderazgo, el ministerio pastoral debe tener clarísima la visión. Clarísima. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué nos reunimos los días lunes en la célula? Eso no es porque no tenemos nada que hacer, no tiene un propósito. Porque hacemos la primera semana del mes oración. No es porque no tenemos nada que hacer, oremos. No, eso tiene un propósito. ¿Por qué cerramos la semana de oración con ayuno? Eso tiene un propósito. Todo tiene un propósito. No es así por así. Ahora, nosotros debemos de conocer esa visión, de abrazar esa visión. Y esto nos lleva a lo segundo. Diga conmigo: renunciación. Renunciación. Es renunciar. Pero renunciar ¿a qué? A lo que yo quiera. Aquí hay un punto bien importante. Porque Pablo dice: voy a Jerusalén, ahí está la visión. Pero dice: sin saber lo que allá me ha de acontecer. Esa incertidumbre con la que Pablo habla acá es fuerte. Pablo está diciendo: yo voy, sé a dónde voy, pero no sé lo que me va a acontecer. Y no es cierto que a nosotros como que nos interesa bastante la comodidad. Si a veces hasta cuando miro una campaña, miren, que va a ser adentro del templo o fuera del templo. Y las sillas ¿cómo son? ¿Son plásticas o son acolchonaditas? Yo me acostumbré solo a estas, me gustan. Y hay baño donde va a ser el culto, pero es lavable.
Y mire, hermano, y hay sol. Hay sol, hermano. 2, 3 de la tarde, ¿dónde no va a haber sol? Aquí, en nuestro país, ¿cómo no va a haber sol? Pero uno se pregunta así que tiene que ver con la comodidad. Amén. Es que fíjate, a mí salir al sol me da mal, come bastante agua. Pero haga la obra del Señor. Hermano, ¿qué está pasando acá con Pablo? Él dice, yo voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Vemos con esa palabra a un hombre que no le importa la comodidad. Para hacer la obra de Dios, la comodidad no es prioritaria. No, la comodidad no es prioritaria. Nuestro compromiso como servidores del Señor debe incluir, según la palabra de Jesús, negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús en Mateo 16:24, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Dejar de hacer lo que queremos. No hacer lo que queremos, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. La pregunta de Pablo es clara, por eso le dije que le iba a tocar más adelante. Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el hombre que ha entendido la visión de Dios. Esa es la mujer que ha entendido la visión de Dios. No, no es lo que yo quiero, no, es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso que Dios quiere que yo haga, debo comprometerme, ligarme con lo que Dios quiere que haga, que vaya y predique su palabra, que vaya y anuncie el evangelio, que vaya y dé testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Hace unos años un hermano a mí me dijo, no acá, en San Miguel, fíjense, me dijo que eso de evangelizar no es mi don. ¿Y dónde hemos encontrado en la Biblia que evangelizar es un don? Evangelizar es un privilegio y una responsabilidad. Yo creo firmemente que Dios nos pedirá cuentas a nosotros de las personas que están a nuestro alrededor. Si la gente que está a nuestro alrededor se condena, hermano, hay dos cosas. O no les hablamos del Señor, o si les hablamos, pero aún persistieron en su pecado y se condenaron. El Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, tú tienes el deber de una atalaya. Tú tienes la responsabilidad de declararle a mi pueblo su pecado. Así se lo dice el Señor a Ezequiel. Si el pueblo persiste en el pecado, cosa de ellos, se van a condenar. Pero tú habrás salvado tu alma. Aleluya. Pero si tú te callas, si no dices nada, si guardas silencio, la sangre de ellos, le dice el Señor a Ezequiel, la demandaré de tus manos. Aleluya. Esto está fuerte. La sangre de ellos la demandaré de tus manos. El vecino que nunca le hemos hablado del Señor, esa sangre del Señor la demandará de nuestras manos. Es que a veces vemos la salvación solamente como algo individual. Y si bien es cierto, cada uno lucha por su propia salvación. Ahí tiene un carácter individual. Pero en cuanto a la predicación de la palabra, la salvación del otro no depende de mí. Pero sí tengo la responsabilidad de advertirle que en la manera como va rumbo a la condenación. Si yo lo hago, si yo evangelizo, yo he salvado mi alma. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Pero el problema es que muchos de nosotros estamos siendo como aquel mayordomo infiel. Estamos siendo malos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Queremos nosotros servir a Dios en lo que nos gusta, en lo que queremos. Y no es así. Hay que servir a Dios en lo que Él ha dicho. Y hay tantas cosas en las que podemos servir a Dios, pero una innegociable, una en la que nadie debe decir que no puede servir, es en el evangelizar, es en el predicarle a los perdidos, es en el hablarle del amor de Dios al pecador que se hunde en la miseria de este mundo. Ahí no hay nadie. No hay nadie que se excuse de tal responsabilidad. ¿Me está escuchando? Se lo voy a volver a repetir. Ahí no hay nadie que se excuse de tal responsabilidad. A veces Dios en bandeja de plata nos pone la oportunidad de hablarle del amor de Dios a la gente. Sí.
Yo lo he visto en mi vida, haciendo fila en algo, en algún lugar, haciendo algún trámite, y Dios me puso a alguien ahí en bandeja de plata para hablarle del amor de Dios. Para hablarle de Dios. No, que no lo conozco, que no se va a venir a congregar acá. ¿Y que acaso eso es lo que nos interesa? No, lo que más nos interesa es que la gente conozca del Señor. Amén. Es hacer la obra. Claro, con las personas de hacer, que les podemos invitar a la iglesia, hay que hacerlo. Pero no solamente ahí, en el bus usted puede ir y a alguien el Señor le puso a la par que necesita de Dios, usted debe hablarle. A veces alguien de repente dice, fíjese que estoy bien mal, estoy enfermo, un total desconocido. Y usted mire, tómese estas pastillas, son buenísimas. Usted tuvo la oportunidad de hablarle al Señor. Y después si le quiere compartir la pastilla, hágalo. Pero primero tuvo la oportunidad de hablarle del Señor y no lo hizo. Amén. Pablo dice, yo quiero que leamos ese versículo. Si no lo termino, no se preocupe. Yo sigo el siguiente domingo. Pero quiero leer un versículo del apóstol Pablo, del mismo hombre del que estamos leyendo, en 1 de Corintios 9:16. Gloria a Dios. Este es un versículo maravilloso, donde Pablo habla de lo que estamos mencionando. ¿Lo tenemos? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Ese ay es un ay de dolor, es un ay de lamento, es un ay de advertencia. Está diciendo, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¿Podemos decir nosotros lo mismo, hermano? ¡Ay de mí! Si no evangelizo. Porque a veces decimos, hermano, yo predicar no puedo. Claro que podemos. Con nuestro testimonio estamos predicando de la manera más efectiva. Con nuestro testimonio podemos predicar de la manera más efectiva, de la manera más práctica, de la manera que todo el mundo nos va a entender. La gente no entiende tanto, el inconverso no entiende tanto de la Biblia y de conceptos griegos y de tantas cosas que a veces los predicadores decimos. No, la gente entiende el Evangelio de una manera práctica, a través de lo que ven en nosotros. Eso para ellos es el Evangelio. Aleluya. Uno puede decirle, mire, don fulano, don Policarpo, mire, Cristo cambia. Y tal vez el amigo por respeto no le dice nada, pero en la mente le dice, si cambiara yo hubiera cambiado usted. Amén. Si Jesús cambiara, ya Dios lo hubiera cambiado a usted. Pero ve cómo pierde efecto el poder de la palabra, que no es de que la palabra no tenga poder, o que la obra del Espíritu Santo haya perdido su poder. No, es que nosotros no estamos mostrando un genuino testimonio. ¿Me está entendiendo? Es por nuestra culpa. Entonces, no es tanto lo que decimos, es lo que hacemos. Es lo que somos. La palabra cobra poder, cobra fuerza por lo que hacemos. Y eso que hacemos será confirmado con lo que decimos. Están aquí, hermanos. Lo que hacemos será confirmado con lo que decimos. Entonces la gente va a entender, o sea, este hermano es así porque es que él es cristiano. Y se comporta así porque él es un hijo de Dios. Pero ¿qué responsabilidad más grande tenemos ante el mundo? Porque nosotros somos la luz del mundo. Tenemos una responsabilidad ante el mundo. Delante de Dios, en el mundo. Y la responsabilidad es ser luz en medio de las tinieblas. Es alumbrarle a los que están enceguecidos por el pecado a dónde está la luz de Cristo. Somos el reflejo de la luz de Dios. Y para eso debemos de renunciar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, y hay que comprometernos
con la obra del Señor. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Tenemos responsabilidades delante del Señor. Tercero, en el mismo versículo, ya en el versículo 23, Pablo añade la tercera característica. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Con estas palabras el apóstol Pablo nos da una enseñanza maravillosa a nosotros. Y es que su comunión está con el Espíritu Santo. Sabemos que para la obra evangelística, para la obra misionera, se requiere el impulso del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Nosotros hemos malentendido el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros hemos mal comprendido los dones del Espíritu Santo. Nosotros hemos malentendido la investidura del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es para estar aquí solamente, profetizándonos entre nosotros, discerniendo espíritus entre nosotros, hablando palabras de sabiduría entre nosotros, hablando profecía entre nosotros, hablando lengua entre nosotros, interpretando lengua entre nosotros. Y no es así. El bautismo del Espíritu Santo es poder. Diga conmigo, poder. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Para qué es este poder? Jesús lo dice, me seréis testigos. Es poder para ser testigos del Señor. Es poder para dar testimonio. Y así pasó. El día que el Espíritu Santo fue derramado, en el día que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de Pentecostés, como a eso de las 9 de la mañana, un viento recio sopló y se oyó el estruendo de aquel viento recio que llenó el aposento alto donde aquellos 120 hombres estaban reunidos. Y dice la Biblia que inmediatamente le fueron repartidas lenguas como de fuego a cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice la palabra del Señor. Y el alboroto hizo que la gente se acercara a aquel lugar a ver qué era lo que ellos estaban hablando. Y decían, están borrachos, están locos, estos están haciendo saber qué cosa. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán sueños, vuestros ancianos verán visiones, y sobre mis hijos y mis hijas derramaré de mi espíritu. Y Pedro continuó diciendo, este Jesús que prometió, lo que hoy se está viendo, es la piedra que desecharon los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Ese Jesús al que ustedes mataron, le dijo Pedro, al que ustedes crucificaron, el Dios del cielo lo ha hecho Señor y Cristo, y hoy está sentado a la diestra del Padre, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el cual podamos ser salvos, dijo el apóstol Pedro. Por tanto, Dios manda que se arrepienta todo hombre en todo lugar, para que de la presencia de Dios tengan tiempos de refrigerio. Alabado sea el Señor. Ese es el mensaje de Pedro en el aposento alto. Ya ven que no es, cierren la puerta, empezamos a hablar en lengua, cerremos las puertas, porque esto es para nosotros. No, el Espíritu dijo, abran las puertas, que los de afuera oigan lo que el Espíritu va a hablar. Ese mismo día, dice la palabra, que como 3,000 personas recibieron al Señor. ¿Para qué entonces el Espíritu? Para hacer la obra del ministerio, para predicar la palabra. El Espíritu Santo empodera a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo empodera a la iglesia. No quite miedo. El Pedro que estaba allá, que no soltaba el machete y que se me ponga, le pongo la guarichama. El que negó al Señor por miedo. Pedro negó a Jesús por miedo. Por miedo a que le tocara el mismo fin.
Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, el Pedro pusilánime, el Pedro miedoso, el Pedro, hermano, que siempre, como decimos, iba adelante, con actitudes fuera del orden. Ahora lo vemos como una persona que se autodomina, dominada por el Espíritu Santo, por supuesto. Una persona llena del poder de Dios. Ahora es una persona que tiene autoridad. Es una persona que tiene la revelación del poder de Dios, porque ha recibido el poder de Dios. Eso es lo que el Señor hace. El Señor nos quema con un tizón, como quemó a Isaías. No dices no puedo, no digas no puedo, porque sí podemos en el nombre del Señor. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Hermano, yo le digo, este grupo de hombres y mujeres que estamos acá, si todos anhelamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios va a levantar ejércitos poderosos en cada comunidad. Grupo de hombres y mujeres que se van a levantar a predicar el Evangelio en sus comunidades, a buscar las almas que necesitan del amor de Dios. Esa no es tarea solamente de liderazgo, esa no es tarea solamente del ministerio pastoral, me es impuesta necesidad. Todos somos responsables delante de Dios, pero para hacer esta obra necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Ahora, este poder nos llevará a sufrir. No todo es fácil. Hay momentos donde necesitamos el sustento y la fortaleza del Espíritu Santo. Yo leí un pasaje el domingo pasado, donde la iglesia, después de ser azotados, se reunieron a orar. Y lo que pedían era fortaleza, ánimo. Y el Espíritu Santo dice que les llenó. Tanto así que aquel lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Se acuerdan de esa lectura? Tembló el lugar donde ellos estaban reunidos, como una confirmación del poder del Espíritu Santo para su pueblo. El Espíritu Santo dirige y nos va a dirigir muchas veces a terrenos difíciles, a terrenos áridos, a terrenos complicados. No podemos negar, hermanos, tenemos sectores a nuestro alrededor. Mi corazón se compunge cuando pienso en comunidades donde la población de cristianos es mínima. Y no solamente estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de todas las iglesias que tenemos a nuestro alrededor, que en ciertas comunidades la cantidad de cristianos es mínima. Están ahí, hermanos, las personas arraigadas, atadas a tantos vicios, a tantas maldiciones del diablo, a tantas cosas, hermanos, que tienen ahí sumergida la vida de las personas. En esa situación, el hombre fuerte, el enemigo, ha tomado control de comunidades completas, de personas, de familias completas. Pero ahí donde necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque el hombre fuerte debe ser despojado por el hombre más fuerte que él. Y nosotros sabemos que tenemos el poder del fuerte, del Rey de todo el universo, del Rey del cielo, del Señor de señores, del Dios todopoderoso, a quien se somete toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Hermano, hasta para hablar a los amigos, necesitamos que esas palabras vengan sazonadas con el poder del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos llevará a situaciones fuertes. Yo quiero compartir un testimonio que ya lo he contado y con eso voy a finalizar. Los otros elementos los dejo para el siguiente domingo. Del caso de un hermano que me contó cómo fue su manera, la manera que Dios usó para convertirle, para que él llegara al Evangelio. Él dice que había un hermano que no le daba vida, que todos los días llegaba a visitarlo, a evangelizarlo todos los días. Y él dice que trataba de mostrar desinterés. Le decía, a mí te tengo que hacer esto, y le decía el hermano, yo le voy a ayudar, y mientras lo estamos haciendo, solo le pido que me escuche. Amén. Oigan, y aquel hombre trataba de quitar, mire que tengo que hacer esto,
que tengo que ir a pagar un recibo. Yo voy a ir con usted y mientras vamos, me escucha. Así como somos nosotros interesados por las almas. Aleluya. Amén. Igualito. Entonces, y dice de que aquel hermano todo el tiempo, muy amable, se mostraba tan amable con él. Hasta que un día dice que le dijo a él, mire, le voy a decir la verdad, y que le dijo a otro hermano, el que era inconverso en ese momento. La verdad es que su presencia a mí me molesta. No quiero que venga, me molesta totalmente que me hable de Dios. Yo todas las veces que me invento esas excusas, que digo que tengo que hacer algo, le digo, es porque no quiero oírlo. Y dice aquel hermano, me cuenta, ese es el punto que quiero llegar. Dice de que aquel hermano que toda la vida se había mostrado tan amable, tan cariñoso, tan servicial, este día fue una persona como que le cambiaron totalmente la personalidad. Y le dijo, usted es un desgraciado. Y es un desgraciado porque el pecado lo tiene en esa desgracia. Mire, dice que le dijo el otro hermano, váyase. Por favor, váyase. No voy a tolerar ni que me diga desgraciado. Además de que no quiero oírlo y me está ofendiendo en mi propia casa, por favor, váyase. Y le digo, mire, yo me voy a ir, pero usted va a seguir siendo un desgraciado, dice el hermano. Y se fue. Y dice que el otro hermano se quedó molesto, enojado. Dice que pensaba, porque él sabía dónde vivía, ir y hacer a saber qué cosa, ponerle mano. Y andaba pero molesto por lo que le había dicho, de que era un desgraciado. Pero fue pasando la tarde, porque eso fue por la mañana, fue pasando la tarde y ya por la noche comenzó a tener problemas con su esposa como era habitual. Tenían un matrimonio casi ya al borde de la ruptura. Sus hijos estaban, hermanos, en una situación terrible de vicios y tantas cosas. Y él fue cayendo en cuenta. Y dice de que aquellas palabras, desgraciado, es como que un eco en la mente de él, desgraciado. Hasta que llegó a la conclusión él mismo y dijo, hombre, verdaderamente yo soy un desgraciado. Mi familia es una desgracia. Yo estoy hundido en tantos vicios, yo soy una desgracia. Mis hijos son una desgracia. Todo es una desgracia. Y dijo él, voy a llamar al hermano para que venga a orar por mí. Y lo mandó a llamar, el hermano fue y dice que le dijo, hermano, me he dado cuenta que soy un desgraciado. Se lo dije. Así que quiero que ore por mí, porque quiero recibir a Cristo. Y esa fue la manera como él recibió a Cristo. Él me lo contó después de muchos años, porque eso fue hace mucho tiempo, y me lo contó. Él fue la persona que a mí me capacitó para el trabajo celular. Esa fue la manera como él recibió a Cristo. Y después lo molestaba, ¿verdad? Con lo de desgraciado. Entonces, pero me dice, fíjese que yo entendí algo, después de todo. Y yo entendí que el hermano no me estaba hablando humanamente a mí, o sea, él no me lo dijo ofendiéndome, sino que él le habló al demonio que me tenía atado a mí, para sacudirme, con la amabilidad que él iba, nunca me hubiera sacudido. Quiero aclarar que no le estoy mandando que vaya a decirle desgraciado a la gente. Quiero aclarar eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de pedirle al Espíritu Santo para que Él ponga la palabra apropiada, la palabra adecuada, y que, como dice Pablo, que al abrir mi boca me sea dada palabra a fin de dar gracia a los oyentes, y que la palabra que voy a hablar venga sazonada con el poder del Espíritu Santo, para que esa palabra sea como una semilla implantada en el corazón de las personas, y que esa palabra sea un tiempo de fruto. Entonces, pero esa fue la manera. Hermano, a veces nosotros tenemos unas ideas un poco extrañas de cómo Dios trabaja. Dios no trabaja a la manera de nosotros. Él hace las cosas como Él quiere. A todos los hombres Dios los llamó de maneras diferentes. A Eliseo pasó solamente Elías con el manto y vámonos. A Mateo estaba ya sentado en la mesa de publicano y el Señor solamente lo miró, y Mateo entendió de que ese era el llamamiento de Jesús, y se fue, dejó todo y le siguió.
Pedro estaba pescando cuando el Señor le dio una lección y le dijo: de hoy en adelante serás pescador de hombres, sígueme y te haré pescador de hombres. A Natanael, que llegó allá, hermano, escondido, porque Felipe le había dicho que fuera, y estaba debajo de una higuera. Y dice la Biblia de que va el Señor y dice: he aquí hay un judío en el cual no hay engaño. Y Natanael dijo: qué raro que me conozca. Y le dijo: ¿de cuándo me conoces? ¿Cómo sabes tú que en mí no hay engaño? Y le dijo el Señor: antes que naciese yo ya te conocía. A partir de ese día Natanael comenzó a seguirlo. Todos los hombres tuvieron, hermanos, una forma diferente en la que fueron llamados. Nosotros no somos enviados a la manera de cómo Dios llamará a las personas, cómo Dios quebrantará. Nuestra tarea es solamente predicar la palabra. Y mientras la persona no reciba a Cristo, hay que seguirle predicando. Hay que seguirle diciendo que hay un infierno del cual escapar y hay una gloria la cual debemos ganar. Esa gloria que Cristo ha prometido para todos aquellos que huyen del pecado, de la maldad de este mundo, para abrazar la gracia de Dios. Póngase de pie en esta mañana y damos gracias al Señor por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, por esta oportunidad tan especial que nos has dado.